Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen, cuando estamos a jueves 6 de noviembre, pasada las 10:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, nos disponemos a comenzar un programa apasionante con ustedes. Les habla el Padre Antonio Carpena desde Honduras. También saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. No se vayan, que comenzamos. Bueno, queridos oyentes, 6 de noviembre, estamos en el mes de los difuntos, en el mes de los santos, así que desde este programa, pues una invitación a cada uno de ustedes, pues a orar por todos aquellos que un día estuvieron con nosotros y que no sabemos si están en el cielo o están en el purgatorio. Si están en el cielo no necesitan que recemos por ellos, sino que ellos interceden por nosotros ante el Señor y los celebramos el 1 de noviembre. Si están en el purgatorio, sí necesitan de nuestra ayuda, porque necesitan lo antes posible pues purificar pues las causas que su pecado pues ha producido en la tierra, y tarde o temprano llegarán al cielo, y son los que celebramos el pasado 2 de noviembre. Así que desde el programa una invitación a cada uno de ustedes a orar por los difuntos y a tomarnos en serio pues esta oración de misericordia y de ayuda, porque un día también nosotros formaremos parte de esa iglesia purgante, de esa iglesia triunfante también en el cielo. Y hablando de esto al principio, pues nos disponemos a comenzar este programa. Hoy celebramos 2 santos, entre tantos otros, importantes para la Iglesia y sobre todo para la Iglesia española, mártires de la persecución religiosa en la guerra civil en España el pasado siglo, entre los años 1933 y 1936. Estamos hablando de San Pedro Póbeda e Inocencio de la Inmaculada, pero también fallecieron durante esa época. Bueno, más que fallecer, fueron asesinados más de 2.000 compañeros mártires que los acompañaron pues en esa travesía hacia el cielo, en el que imitaron a Jesucristo derramando su sangre en esa ofrenda agradable al Padre. Y sabemos que el martirio es la vía pues que llevaba a los cristianos en el primer siglo de la Iglesia y que después ha sido continuada por todos los siglos, la vía de llegar directamente al cielo. San Pedro Póbeda, yo le tengo cariño porque yo estuve en su canonización. Su canonización fue en la Plaza de Colón de Madrid el domingo 4 de mayo del año 2003. Yo estaba en el seminario y fuimos a esa visita apostólica del Papa San Juan Pablo II, ya pues 2 años antes de su fallecimiento. Y fue de verdad un verdadero regalo poder estar allí en ese tiempo y poder participar con toda la Iglesia de la incorporación de estos nuevos santos para la Iglesia. Vamos a hablar de estos 2 santos, podríamos hablar de muchos más, pero no nos da el tiempo. Empezamos hablando de San Pedro Póbeda. San Pedro Póbeda fue el fundador de la institución teresiana. Murió mártir en el año 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española. Y poco antes, en el 1934, también asesinaron al sacerdote pasionista Inocencio Canoura, que después tomó el nombre religioso de Inocencio de la Inmaculada. San Pedro Póbeda era andaluz, nació en Linares, en Jaén, en el año 1874. Permaneció mucho de su ministerio, mucho tiempo en Guadix, en Granada,
como profesor y director espiritual del seminario. Fue también vicesecretario del obispo y también encargado pues de las obras de caridad de San Vicente de Paúl y de la obra de la propaganda de la fe. Trabajó sobre todo en su ministerio sacerdotal, trabajó en pro de la educación, convencido de que era un motor importante para evitar el analfabetismo entre los jóvenes y así pues vencer pues tantas desigualdades sociales que había en aquel tiempo y sacar a la juventud adelante y que tuvieran un futuro. Las había conocido de primera mano a esas personas pobres en atender a esta gente en Guadix, en la periferia, e incluso llegó a vivir con ellas en unas cuevas que había cavadas en la montaña, en la piedra. Fue el promotor, el primero en crear pues esas asociaciones de padres y de madres y de maestros, y creía fundamental el papel de ellos en la tarea educativa de sus hijos. Además también fue capellán real, fue de verdad pues un sacerdote que destacó en muchos aspectos. Y claro, al estallar la Guerra Civil Española y al arreciar fuertemente la persecución religiosa, especialmente contra los sacerdotes y religiosos, San Pedro Poveda fue arrestado un 27 de julio del año 1936. Al día siguiente fue fusilado en el cementerio de la Almudena de Madrid. Según el testimonio de personas que estuvieron presentes en el momento del arresto en su domicilio, estas fueron sus palabras: soy sacerdote de Cristo. Es decir, no se escondió en ningún momento, dijo lo que era y por eso murió por Cristo, por la causa de Cristo, por defender a Cristo. Tenía 61 años. Una profesora y una joven doctora de la institución teresiana que él fundó encontraron su cadáver junto a la capilla del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, pues con signos recientes de haber recibido varios disparos de bala en el pecho. Y recibió sepultura en la Sacramental de San Lorenzo el mismo día 29 de ese mes. San Pedro Poveda fue canonizado, como les decía anteriormente, el 4 de mayo del año 2003 por el Papa Juan Pablo II en Madrid. Y su vida es polifacética. En 1911 comenzó a abrir sus primeras academias, escuelas para la gente sencilla, para la gente pobre, que lo que hoy conocemos como las academias, pues él fue el precursor. Comienza San Pedro Poveda pues su aproximación al problema de la miseria, la inseguridad y rebeldía que se vivía sobre todo también en el campo andaluz durante el periodo de la Segunda República, tan nefasto, y de la Guerra Civil Española. La involucración de lo religioso y de lo político es un hecho a tener en cuenta, pues para situar históricamente el caso de Pedro Poveda, un educador dispuesto a defender al margen de cualquier tipo de interés político o material unos ideales religiosos y educativos que estimaba injustamente tratados. Por eso, San Pedro Poveda mantuvo en aquellos días de violencia una presencia activa, no se escondió, pero tolerante y en nada provocativa desde el punto de vista político. Compartió la vida de los habitantes de las cuevas e hizo suyo su precariedad de vida y sus problemas, fundando escuelas, comedores, talleres y ocupándose no solo de los niños, sino también de los hombres y las mujeres de aquella zona para ayudarles a ser personas. El inicio de la institución teresiana, pues como asociación laical integrada por mujeres y hombres comprometidos, fue la misión de llevar a la sociedad la buena noticia de la educación y de la cultura, tanto a través de la enseñanza pública como de la privada. Las academias supusieron un gran impulso para la incorporación de la mujer al mundo educativo y profesional en los comienzos del siglo XX. Puede afirmarse que la promoción de la mujer fue una pieza clave en los planes de San Pedro Poveda. Supo hacerles asumir plenamente la responsabilidad de su realización humana. Abrió residencias universitarias en Madrid.
También las asociaciones de estudiantes católicas y un gran impulso al diálogo entre la fe y la cultura. Incluso en el año 2016, el director de cine, Pablo Moreno, pues sacó una película que se estrenó en todos los cines de España, que tenía también como una actriz que aparecía en esa película a Elena Furiase, es decir, la nieta de Lola Flores, la hija de Rosario Flores. Hay algunos datos importantes pues, que hay que destacar de San Pedro Poveda, que no se pueden ocultar, que son característicos de su propia vida, y es que él llamaba cariñosamente a los niños golfos. Entonces decía que las escuelas que él hacía eran para los golfos, apelativo con los cual pues, los designaba en aquel tiempo. Y sobre todo, pues, además de fundar la institución teresiana, en honor pues, a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, a la cual le tenía cariño, pues fundó además otras instituciones. La fundó esta institución teresiana primeramente en Oviedo en el año 1911. En 1917 el obispo de Jaén, Monseñor Lemos, aprueba la obra de las academias como asociación de fieles. Y ya en 1924 la institución recibió la aprobación definitiva del Papa Pío XI como una pía unión. En 1928 la obra del padre Poveda llegó a Chile y en 1934 a Italia, y hoy tiene una presencia en más de 30 países de América, Europa, Asia y África. Por tanto, la institución teresiana es una sociedad de laicos que tiene como misión llevar a la sociedad la buena nueva de la educación y la cultura, en la que cobraron un papel relevante las mujeres. También era un gran amante de la Santísima Virgen María, sobre todo de la Virgen del Carmen, que estuvo presente en su vida, pero también en su muerte. Una de las 3 balas que le dispararon a bocajarro a Pedro Poveda, cuando encontraron su cuerpo, dicen que atravesó el escapulario de la Virgen del Carmen que portaba. Y una de las maneras de acusarlo, los integrantes de la Segunda República, como una persona pues peligrosa, entre comillas, para acabar con su vida, es que le decían que era un pez muy gordo, porque sabía pues atraer a la gente. Y claro, eso tenía descolocadas a la gente de aquel tiempo. La gente quería gente pues que no tuviera pues ese poder de convocar. El hermano de Pedro Poveda, Carlos, le acompañó en estas primeras horas de su detención, y le decía Pedro Poveda a su hermano al despedirse: adiós, Carlos, Dios me quiere fundador y mártir, y tú sálvate. No tengas miedo, le dijo a su hermano, y a los que le conducían siguiendo a Cristo ante el Sanedrín, les manifestó: si no me conocéis y nada os he hecho, ¿por qué me detenéis? A lo que los milicianos contestaron: eres un pez muy gordo, que haces mucho daño a los nuestros. Eres un medio obispo muy peligroso. Pudo confesarse, pues antes de ser asesinado, mientras estaba detenido, en la sede de la Confederación General de Trabajadores, el padre Poveda se encontró con otro sacerdote, el padre Julio Barcia. Ambos se reconocen y ambos se presentan. El futuro mártir pide confesión antes de que le sometan pues al enésimo simulacro de juicio. Y él, sobre todo, defiende su obra y señala que está destinada a la defensa de la enseñanza católica. Como les decía anteriormente, vivió en una cueva, vivió de una manera sencilla, austera, y ideó pues esas escuelas para la gente sencilla que no tenía un futuro. En Asturias, donde estuvo gran parte de su ministerio, le apodaron cariñosamente con el apelativo de Don Pedrín. Y es que fue allí a ocupar una vacante en el santuario de la Virgen de Covadonga, lugar donde también se localiza pues esa gesta
importante pues para España frente a esa invasión musulmana que tuvo lugar en el siglo VIII. Por tanto, la influencia de la Virgen de Covadonga en la fundación de la institución teresiana pervive incluso hasta el día de hoy, y fue también el que creó la primera residencia universitaria femenina en España. Así impulsó pues la institución católica de enseñanza y numerosas academias femeninas que fueron pues ese germen primero de lo que sería más adelante la institución teresiana. Me gustaría ahora hacer referencia a las breves palabras pues que el Papa Juan Pablo II dijo sobre San Pedro Poveda el día de su canonización, el 4 de mayo de 2003, en la Plaza de Colón de Madrid. Decía el Papa Juan Pablo II: San Pedro Poveda, captando la importancia de la función social de la educación, realizó una importante tarea humanitaria y educativa entre los marginados y carentes de recursos. Fue maestro de oración, pedagogo de la vida cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, convencido de que los cristianos debían aportar valores y compromisos sustanciales para la construcción de un mundo más justo y solidario, y culminó su existencia con la corona del martirio. Es verdad que el Papa Juan Pablo II canonizó pues a 5 santos ese día, y uno de ellos fue San Pedro Poveda. Vamos a escuchar, queridos hermanos, la canción Nada de Hakuna, haciéndonos ver que somos favoritos del Señor, que no hay nada que hagamos que deje, pues que el Señor deje de amarnos, aunque nos equivoquemos. Somos amados por Él. Volvemos enseguida. Deja de herirte, deja de poner en mi boca palabras que nunca dije. Deja de pensar que estoy enfadado, deja de decir que soy yo el que se está alejando de ti. Y es que no lo ves, me entrego por ti una y otra vez. Tú siempre serás mi favorita, nunca te dejaré. Es que no hay nada, 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 nada que puedas hacer para que te deje de querer. Y es que no hay nada, hagas lo que hagas, por favor, deja de decir que no eres amada por mí. Yo solo quiero verte feliz, tú siempre tendrás mi perdón, te falta perdonarte a ti. Y es que no hay nada, 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 nada que puedas hacer para que te deje de querer. Y es que no hay nada, lo que hagas, por favor, deja de decir que no eres amada por mí.
por las cosas terrenales, aunque te alejes y me olvides y me borres de tus planes, aunque te rindas y te caigas y no sepas levantarte. Si estás perdido, pide ayuda. Y es que aunque peques y me cambies por las cosas terrenales, aunque te alejes y me olvides y me borres de tus planes, aunque te rindas y te caigas y no sepas levantarte. Si estás perdido, pide ayuda. Y es que no hay nada, 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 nada que puedas hacer para que te deje de querer. Y es que no hay nada, hagas lo que hagas, por favor, deja de decir que no eres amada por mí. Bueno, queridos hermanos, seguimos con el programa. El segundo santo que hoy conmemoramos es San Inocencio de la Inmaculada Concepción, aunque oficialmente se llamaba Manuel Canoura Arnau y fue sacerdote y religioso pasionista. Murió asesinado a los 47 años, víctima del odio de la religión durante la Revolución de Asturias en 1934, previa a la Guerra Civil Española. La parroquia de Santa Cecilia, en el Valle de Oro, cerca de la costa cantábrica de la provincia gallega de Lugo, vio nacer a Manuel Canoura, niño tranquilo, tímido, sensato y precoz. Vino al mundo el 10 de marzo del año 1887. Se entusiasmó con los pasionistas que desde la ciudad de Mondoñedo recorrían aquellas serenas comarcas. Ingresó en su casa de Peñafiel, cerca de Valladolid, cuando tenía 14 años y después de algunos más entró en el noviciado en Deusto, en Vizcaya, para volver al final del mismo a Mondoñedo y cursar en su tierra natal los estudios de filosofía y de teología. En septiembre de 1934, un mes antes del martirio, el padre Inocencio regresa a Mieres, en la inquieta región minera de Asturias, donde ya había estado siendo muy conocido y apreciado. Allí la comunidad cuenta con 29 religiosos, de los cuales 17 son jóvenes estudiantes. La situación política puede estar fuera de control de un momento a otro, y el clima además es muy hostil para los religiosos. Ya el 5 de octubre del año 34 sucede cuanto estaba ya en el aire. Se sublevaron 30.000 insurgentes en Asturias. Tanto los creyentes como los sacerdotes y los religiosos son señalados como cómplices de la derecha y contra ellos se vuelve el odio singular e incontrolado. El día anterior los pasionistas desarrollaron las habituales ocupaciones. El padre Inocencio pues va a Turón, pueblo minero, para confesar en el colegio de los hermanos de las escuelas cristianas, en preparación al primer viernes de mes. Se hace tarde y viajar de noche es poco prudente, por eso decide quedarse a dormir allí. El día 5 se levanta temprano y celebra la Santa Misa. Al ofertorio llegan los revolucionarios. El Señor asocia a sus mártires a su propio sacrificio. Registran la casa, buscan las armas de los fascistas y de la Acción Católica, que claro está, no encuentran nada. Era una acusación falsa. Arrestan al padre Inocencio y a los 8 religiosos de la comunidad de los hermanos de las escuelas cristianas y los llevan a la casa del pueblo. Todos dan pruebas de serenidad y ánimo. Hacen oración, se preparan al encuentro con Cristo, conscientes ya de su suerte. Pasan el primer día sin comer nada. Después, una devota señora logra llevarles un poco de alimento y los encuentra serenos y listos para el sacrificio. El padre Inocencio se confiesa con un sacerdote también detenido y escucha de nuevo la confesión de los compañeros de martirio. Están todos conscientes de que serán asesinados únicamente porque son sacerdotes
y religiosos. El padre Inocencio pasa esos pocos días orando y escribiendo, pero le será quitado todo. Hacia la 1 de la madrugada del 9 de octubre fueron llevados al cementerio donde había sido ya excavada una fosa común. Se intercambian de nuevo la absolución y se dirigen al martirio orando en voz baja. Todos son puestos en fila juntos a la fosa y luego son fusilados. Los cuerpos de los mártires son exhumados casi de inmediato. Los 8 hermanos de las escuelas cristianas se trasladan a Burgos y los restos del padre Inocencio quedaron en el cementerio y se perdieron durante los bombardeos de 1936. San Juan Pablo II los beatificó el 29 de abril de 1990 y los canonizó el 21 de noviembre del año 1999. Y esos son los grandes males de la Segunda República en España y también de lo que antecede a esa guerra civil, como fue la Revolución de Asturias, donde en 15 días dejaron más de 1.300 muertos, el doble de heridos y la mayoría del colectivo religioso y sacerdotal. Pues, queridos oyentes, no da tiempo para más en este programa en el que hemos hablado de estos 2 santos importantes para la Iglesia que hoy celebramos. Les dejamos el email del programa, el Dios de cada día 34 @radiomaria.es, las redes sociales de este servidor, en Facebook y en YouTube, Padre Antonio Carpena López, y en Instagram y Twitter, @Father Carpena. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.